El juez Peinado, ojo, le quitó el pasaporte a la esposa del presidente, le ha pedido poder viajar a la graduación de su hija y lo que ha hecho Peinado ha sido preguntar a las partes si debe permitir a Begoña Gómez viajar a Londres. Hazte Oír, por ejemplo, se opone con argumentos como que el Brexit puede ocasionar mayores demoras en una eventual extradición. Dice Hazte Oír. El controvertido juez Juan Carlos Peinado nunca aprobó la oposición de juez. Entró por una entrevista. Pasó de ser secretario de ayuntamiento de segunda a juez. Os lo voy a contar con la documentación pública y oficial. La vais a ver, boletín oficial del Estado y todo ello. Os lo voy a contar. ¿Se puede pasar de ser secretario de ayuntamiento sin más que una entrevista a ser juez? En España se podía, pero eso se eliminó. Así entró Juan Carlos Peinado. Pero es que hay muchas cosas que la ciudadanía desconoce. ¿Se puede ser a día de hoy juez durante años y jubilarte sin tener título de juez? ¿Sin ser ni siquiera juez? ¿Qué opináis vosotros? Os lo adelanto, se puede. ¿Y quién accede a esos chollos de ser en la vida juez, pasar por juez sin tener título y jubilarte? Pues muchas veces amigos, familiares, gente conocida, de autoridades, de funcionarios, incluso maridos, hermanos, hijos de jueces que sí que tienen título. Esto no es legal. ¿Es inconstitucional? Sí, porque la Constitución establece que tienen que ser jueces y magistrados de la carrera judicial y un juez sin título no está en el escalafón judicial. ¿Pero se lo saltan? Sí. ¿Se hizo una ley que lo permitía? Sí. ¿Quién la hizo? El mismo que permitió entrar a través de una mera entrevista. Os lo voy a decir al final del vídeo. ¿Quién permitió eso en el año 1985? Sabéis, con la ley orgánica, sabéis que el muy controvertido juez Peinado, juez turnero le llamaremos, aunque ni siquiera es juez turnero, porque vamos a llamarle juez entrevistero, porque entrar por el turno, en un momento dado, ahora se entra por el cuarto turno, por un concurso oposición, sin oposición. Hubo una época que el tercer turno era concurso oposición, méritos más una pequeña oposición, pero cuando entré el juez entrevistero, no había ni siquiera. Tú aportabas el título de derecho, aportabas cierta experiencia, 6 años de experiencia, y con una entrevista para adentro. Y ya, una vez que estás dentro, igual que por la noche todos los gastos son pardos, una vez que estás dentro, todas las togas son negras, pero no son lo mismo. Evidentemente, el señor, el juez entrevistero, secretario de ayuntamiento de tercera, que es lo que realmente aprobó y os lo voy a contar, está en el disparadero. Por 2 razones. No solamente por una, por muchas razones, pero yo os voy a decir el por qué es tan importante. Porque si ha pasado todo esto a ojos de todo el mundo, imaginaros la de personas que han sufrido o han podido sufrir cosas parecidas. Sabéis que en el caso de Begoña Gómez está llevando a cabo una investigación absolutamente prospectiva que ha tenido que ser corregida no solamente por la Audiencia Provincial de Madrid, sino por el Tribunal Supremo muchísimas veces, con graves irregularidades, con violaciones de derechos, con falta de motivación, con imputaciones ilegales y demás. Sabéis que incluso quiso ir al Palacio de la Moncloa a preguntar al señor Pedro Sánchez si era el marido de la señora Begoña Gómez y demás, y pidió también con él o con el ministro, que también fue y también tomó declaración al ministro, que le pusieran una tarima y todo eso, ¿no? Por eso también le llamamos el tarimas. Pero lo más importante también no es eso, es que luego, tan prospectivo, tan activo, para mí es prospectiva lo que está llevando a cabo. Yo sí aprobé la oposición turno libre. Ahí están, Juan Carlos, oposición turno libre, cosa que tú nunca lo aprobó, y sí puedo contar todo esto tal cual es. Por eso precisamente alguien que actúa así me produce un mayor rechazo. ¿Por qué? Porque si en una cosa investiga todo, en otras cosas se le olvida investigar, se le pasa el plazo, se le pasa absolutamente el plazo.
por ejemplo, en el asunto de la empresa del Ayuntamiento de Madrid por haber dado 70.000 euros a una charla por una charla a un medio de comunicación. Ahí, a diferencia de lo de Begoña Gómez, 0 de 0 de 0. Se le pasa el tiempo y tienen que archivar la causa. Aprobado el señor Juan Carlos Peinado ha sido esta oposición. Esta oposición que podéis ver aquí, la resolución de 12 de mayo de 1980. Se ve un poquito borroso, perdonadme. Agrupación de Lorimar Palomeque, don Juan Carlos Peinado García. 12 de mayo de 1980 y tantos, creo que es, ¿vale? Entonces, esa es la oposición. Resolución, adjudican destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en la tercera categoría del cuerpo de secretarios de la administración local, secretarios de ayuntamiento. Y eso es lo que hace Juan Carlos Peinado, lo que aprueba el señor Juan Carlos Peinado. Esa es la oposición que aprueba y que es, bueno, durante unos añitos está trabajando pues en los ayuntamientos. Ahora, así era, y posteriormente, cuando pasan unos años, lo que pasa es que se convocan las oposiciones a juez. Pero aquí las oposiciones, como veréis, pone aquí, primero se convocan pruebas selectivas a 120 plazas de alumnos al Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la carrera judicial por la categoría de juez, de las cuales 80 se asignarán al turno de oposición libre y 40 se reservan para ser cubiertas por concurso entre juristas de reconocida competencia que cuenten con 6 años al menos de ejercicio profesional. Lo estáis viendo, orden de 8 de julio de 1993, por la que se convocan las pruebas selectivas de 120 plazas para alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la carrera judicial. Yo creo que, bueno, todos lo podéis ver directamente aquí y eso es la realidad de lo que, de la realidad de Juan Carlos Peinado. Estaba en un ayuntamiento ya de secretario de tercera había pasado a secretario de segunda y sale esto y como ya os comento, 120 plazas para ser juez, 80 para la oposición y 40 para un concurso. ¿En qué consistía esto de esa reconocida competencia durante 6 años? Pues muy sencillo, simplemente, como os enseñaré otro día, tenías que aportar el título de derecho, si tenías algún doctorado, cualquier cosa que pudieras, en este caso aportaría que había sido secretario de ayuntamiento, y con eso, si lo consideraban, te llamaban a una entrevista y para adentro. Bienvenido, para adentro. Bueno, pues la realidad es que además en esta convocatoria es muy curioso porque en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria, ya os lo enseñaré otro día, Juan Carlos Peinado fue excluido por no presentar la documentación. No hay luego un BOE que diga que la presentó. Lo que sí hay es un BOE sacándolo de la escuela judicial ya con un destino. Pero eso avanzaremos más adelante en esta curiosísima oposición. Veis, por lo tanto, que hay 80 personas que van por la oposición, teniéndose lo que currar, y había una manera de que si tú llevas 6 años de abogado, pues presentando X cositas y haciendo una entrevista, pudiera ser juez y hasta hoy, de secretario de tercera a juez directamente. Esa es la realidad. Y por eso, desde aquí le llamamos el juez cariñosamente, el juez turnero, aunque también hay que matizarlo, le llamaremos el juez entrevistero. ¿Por qué? Porque luego incluso esta modalidad la acabaron eliminando. Juan Carlos Peinado, que le gusta que le pongan tarimas y los estrados, allá donde vaya, será porque él, como nunca aprobó la posición de juez, tiene cierta añoranza. Ya sabéis, de secretario de ayuntamiento, a través de una entrevista, juez de carrera y hasta hoy. En otros vídeos os contaré las comisiones de servicio con las cuales ha tenido la suerte de ser nombrado el señor Juan Carlos Peinado y quién le dio algunas de esas comisiones de servicios. Y os contaré también cómo quería dar clase en la Complutense por la mañana. ¿Cómo es posible que trabajando de juez por la mañana quieras dar clase por la mañana? Por supuesto, el consejo
muy amable siempre y muy agradable con el señor Juan Carlos Peinado, le dijo, oiga, no podemos concederle esto. Usted tiene que ir por las mañanas al juzgado, no puede usted estar dando clase, va a quedar esto muy feo, muy feo, muy feo. Preguntado a las partes, ahora tienen para pronunciarse hasta mañana, hasta el viernes. Ya conocemos la postura de la acusación popular, que en este caso lidera Hazte Oír, que se opone a que Begoña Gómez pueda salir de España entre el 7 y el 10 de julio. Hay que recordar que su defensa lo había pedido por dos motivos. Primero, para viajar a Turquía con Pedro Sánchez y acompañarle en la cumbre de la OTAN. Decía que iba a formar parte del dispositivo que normalmente acompaña al presidente y que eso garantizaba que estuviese localizada constantemente, pero Hazte Oír no lo ve así. Dice que la figura de primera dama no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico y que no tiene ninguna obligación de asistir, y además añade que el destino elegido, Turquía en este caso, en caso de que hubiese una hipotética fuga, pues sería difícil extraditarla porque los mecanismos de cooperación con ese país son lentos. Lo segundo que pedía Begoña Gómez era volver vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija, pero Hazte Oír también se opone porque dice que aunque es un acto íntimo, no es una necesidad con la entidad suficiente como a autorizar ese desplazamiento. Ahora queda por saber qué decisión tomará Juan Carlos Peinado, si devolverá finalmente el pasaporte a Begoña Gómez para que pueda hacer este desplazamiento o si seguirá con el pasaporte en el juzgado cumpliendo esa medida cautelar que le ha impuesto. La cumbre empieza el martes, la decisión se tendrá. Nebot, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? ¿No te le queda mucho tiempo a Peinado para decidir? A mí me parece que ya no saben cómo hacerle daño a Begoña Gómez. Me parece que de verdad poner a las partes a pensar si puede o no ir a la graduación de su hija y si es un hecho que a ellos les parece reseñable o no como para que se le dé ese permiso es demencial, si lo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de fuga. Sí, bueno, es que en mi opinión no habría que haberle quitado el pasaporte. Entonces, una vez que no hay que quitarle el pasaporte, todo lo que pida para poder utilizar el pasaporte, pues yo creo que se le debe conceder. No estamos no se dan las circunstancias. Yo creo que si no le permite hacer estos viajes, lo que está el juez Peinado es reiterando su total desconfianza frente a la policía y a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, lo cual me parece una indecencia, permitidme que lo diga de esta manera, ¿eh? Yo creo que era un despropósito en las medidas cautelares que dictó el juez Peinado y que alimentan una sensación de ensañamiento que yo creo que para la justicia en general no es nada positivo. Que se ríe, pero como dice en mi pueblo, rite. Bueno, a ver, lo de Peinado es el disparate permanente, pero no tanto que pregunte a las partes, que eso es algo que prácticamente muchas veces se hace de oficio, ¿no? Yo lo que quiero ver, en este caso no hacía falta preguntar, es evidente, ¿eh? Pero el problema de Peinado no es lo que pregunta, es lo que decide, porque obviamente, como dice en su escrito, vamos, en el escrito del abogado de Begoña Gómez, va a estar permanentemente vigilada por los agentes de Moncloa, por seguridad de Moncloa, y por lo tanto no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se dé la fuga, que por otra parte creo que tiene exactamente ninguna intención, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabía Peinado antes de retirarle el pasaporte y no obstante puso esa disparatada idea de que los agentes de la policía lo que podían hacer es ayudarle a la fuga, es decir, cometer un delito, ¿no? Bueno, pues en su línea, pero vamos a ver lo que resuelve. Insisto, si preguntase más y escuchase más, probablemente la mitad de los disparates que ha puesto en sus resoluciones no las habría puesto. Pero el problema es que no escucha, ni atiende y no sé si lee. Manuel Rico, gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Sobre esto, ¿qué os parece? El juez Peinado preguntando si debe permitir a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, viajar a Londres. No vaya a ser que se fugue. Loreto. Pues me parece que Hazte Oír, el nivel jurídico que tienen es absolutamente lamentable, cuando, sobre todo por poner el ejemplo del Brexit, ¿no? ¿Pero crees que se mueven por motivos jurídicos? No, hombre, obviamente no se mueven por motivos jurídicos, pero ya que estamos y la gente que nos está viendo es lega en derecho, le vamos a explicar que lo que han dicho es una absoluta gilipollez. No lo habíamos notado, Sandro, ¿no? Claro, quiero decir, antes, con los países de la Unión Europea nos movemos en el marco de las OEDs, de las órdenes
órdenes de extradición y aquí hay un acuerdo marco que se hizo tras el Brexit, que es el Acuerdo de Comercio y Cooperación, el ACC, que es el que se aplica siempre que tienes que extraditar o pedir la extradición de un preso a España y que se está haciendo todos y cada uno de los días en la Audiencia Nacional sin ningún tipo de problema. Pero o sea, lo que quieren, hay que lo reconocer que quieren es que es mucho tener más fácil. quieren tener el titular. Ahora, a mí lo que me interesa de verdad es saber qué va a decir el juez Peinado, porque el juez Peinado aquí se encuentra en una situación muy complicada, porque si dice que sí que puede salir, a ver cómo lo argumenta, porque entonces está tirando piedras contra su propio tejado de lo que nos dijo hace una semana. Y si dice que no, a ver cómo lo argumenta igualmente, porque no creo que tenga los santos arrestos de volver a decir la policía. Pregunto, yo creo, no sé, Sara, ¿tú crees y Moekel, creéis que, por ejemplo, Acción se mueve por el Brexit y todo esto, que le inquieta el Brexit, o realmente van, primero que pague todo lo que pueda, vamos a chinchar todo lo que podamos a la esposa del presidente y luego ya buscarán argumentos y el Brexit y lo que haga falta, y los caballos de Peinado? Sara, Joaquín, no lo sé. Como expertos geopolíticos están muy preocupados con la situación en general del panorama nacional e internacional, pero la realidad es que no, aquí hay un motivo político, ni siquiera hay un motivo judicial. Judicial es mucho más sencillo. Al final ni siquiera tendría por qué haber preguntado a las partes, siendo la mujer del presidente del gobierno, pero aquí pasa una cosa, el juez Peinado sabe que se ha pasado de frenada y que a ver cómo ahora argumenta que dejas a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, ir a la graduación de su hija o incluso acompañar al presidente del gobierno en cualquier cumbre internacional. Por eso hace partícipe de esto a las partes y en este caso a Acteoír. Pero si quisiera el juez Peinado simplemente, además que esto pasa en los juzgados cada semana a personas que tienen medidas cautelares con la retirada de pasaporte, siempre que la solicitud se hace previa y además se argumenta dónde vas a estar, qué día va a suceder, qué jornada vas a acudir, se les suele, y te estoy hablando de personas que no tienen escoltas, de personas que no tienen 20 policías vigilando, ya no solo nacionales, sino internacionales. Ya no te estoy hablando de esto, se le suele dejar. El problema es que el juez Peinado está haciendo política, no está haciendo justicia. Vamos a ver. La solicitud de la señora Begoña Gómez tras las medidas cautelares que se adoptaron en su procedimiento por desproporcionadas, por absurdas y por innecesarias. Ahora lo que ha hecho la señora Gómez es hacer una solicitud que es absolutamente normal en este tipo de procedimientos. El juez Peinado, abogado Moekel, le ha quitado el pasaporte a la esposa del presidente, dificulta que viaje porque realmente cree que puede huir de la justicia española o por chinchar. Moekel. Te voy a defraudar, en la condición de abogado te voy a defraudar porque te voy a contestar con ironía. Vamos a ver, señor Peinado. Si usted ve más los medios de comunicación y leyera más la prensa, sabría que el presidente del gobierno se retiró a debatir o a pensar durante 5 días los ataques que hacía con su mujer. Lo que da a entender que el presidente quiere mucho a su mujer y su mujer mucho al presidente. Usted sabe perfectamente que si la señora Begoña Gómez se escapara, huyera y se fuera de un país para evadir la acción de la justicia, se cargaría literalmente la carrera de su marido. Entonces, nada más que desde un punto de vista social, de verdad, es que no voy a entrar en un argumento jurídico que me parece absurdo. Si usted quiere comparar, usted compare. Mire usted, si hablamos de escapatoria, Bettino Craxi, el presidente italiano, se fue y se murió sin jugar. De acuerdo, pero si no vamos a ver, que si Puigdemont, que si el caso Paisán. Esto es más sencillo. Begoña Gómez, si se escapara de la acción de la justicia huyendo a otro país, se carga literalmente la carrera de su marido. Y eso no lo va a hacer. El gobierno. No lo va a hacer. El gobierno. No lo va a hacer. Se carga el gobierno. Es absurdo. ¿A qué juega Peinado, Aroca? Bueno, a lo que llego jugando siempre. Ni siquiera creo yo que vaya a escuchar a las partes, sino que va a escuchar a sus partes. Creo que es como lleva actuando todo el tiempo en esta instrucción que a mí me parece como mínimo maldita desde su punto de vista y desde el punto de vista de un amplio consenso de juristas, pues bastante anómala. Pero voy al ejercicio de imaginación que nos proponía Joaquín Moekel, ¿no? O sea, yo me imagino la presidenta cónyuge del gobierno, la mujer del presidente, en una cumbre de la OTAN, con jefes de estados y de gobierno de toda la Alianza Atlántica, y de pronto, como si fueran una novela de Agatha Christie, desaparece
la señora Begoña Gómez, y entonces se reúnen, encierran a todos los representantes de la OTAN hasta que aparezca la señora Begoña Gómez. El nivel de ridículo que está haciendo la justicia. No, el juez Peinado. Bueno, oye, la justicia, cada juez es titular del Poder Judicial. Te lo puede explicar luego Joaquín. O sea, la justicia hace el ridículo, lo mantengo, porque si no, el señor Manuel Marchena no hubiera hablado también en nombre de toda la justicia, sino habría hablado en nombre propio, cuando se sintió dolido y hablando de que si le dolía lo de la mafia judicial. Y todo. Yo creo que probablemente no haya mafia judicial, aunque es dudoso. Lo que sí hay es magia judicial. Hay magia. Lo pronuncio fuerte para que me oigáis. Es magia, pero digo magia. Bueno, pues entre tanto... La guinda al pavo que de prohibiera a la mujer del presidente acompañar a la cumbre. Tendría que argumentarlo de tal forma, es decir, a mí me parece que lo que ha dicho el ministro está absolutamente puesto en razón. Vamos a ver, nadie puede pensar, ni siquiera el juez Peinado, que Begoña Gómez se va a fugar. Eso no va a ocurrir. Bueno, te voy a pillar Peinado una cosa. sí lo piensa, ¿eh? Vamos a ver, si no lo piensa y lo ha pedido, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pero no me pones en un compromiso. Todo el mundo, y la acusación que están pidiendo que no se le dé, pero saben perfectamente, forma parte de la estrategia. Y todos sabemos que es estrategia, pero el juez, creo yo, que debería dejar a un lado esas estrategias y ver lo que es justo, no es justo. Vamos a ver, ¿de verdad alguien se piensa que va a acompañar a su marido, presidente del gobierno, en una cumbre de la OTAN y se va a fugar? Con los escoltas. Con los escoltas. Y luego ahí hay un componente personal. Vamos a ver. Yo sé que, claro, porque muchas veces se habla el espejo con Calama. Claro, las situaciones son distintas, el procedimiento contra Zapatero está empezando y estas mujeres ya que está a punto de ser llevada a juicio oral. Pero vamos a ver, yo creo que es un tema personal ir a la graduación de tu hija. O sea, yo creo que alguien que no tiene delitos de sangre, que no ha hecho, en fin, que está todavía por ver si se le abre el juicio oral, que está todavía por resolverse los recursos. Y que es la mujer del presidente del gobierno. El presidente del gobierno, que no se le permita ir a la graduación de su hija. Eso sí que me parecería ensañamiento, eso sí que me parecería que está otra vez empeñado en llevarme la contraria. O sea, ensañamiento es lo que viene haciendo ya desde hace tiempo el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. Yo creo que esto ya está fuera de toda duda y las medidas cautelares han sido el remate. A mí no me extrañaría que se lo prohibiera, porque ya yo creo que no. Yo sí tengo que decir, creo que no se lo va a prohibir. Ya sería, o sea, yo creo que incluso él se ha dado cuenta que el Consejo General del Poder Judicial le va a abrir una investigación y que ni siquiera a los que pueden, digamos, estar encantados con sus medidas judiciales, esto le ha gustado, porque ha sido tan evidente lo que ha pasado que incluso, como decía Javier, a los que están con un argumento de que lawfare no creo, pero a verlo haylo, están pensando que aquí puede existir. ¿Qué le importa al juez Peinado después de lo que ha hecho? Después de 12 correcciones, de 12 correcciones de la Audiencia Provincial, ¿le importa un bledo lo que haga el Consejo General del Poder Judicial, que se va a jubilar en septiembre? ¿Pero tú crees que le importa? A mí, evidentemente creo que esta vez sí que le concederá los permisos porque se le caería la cara de vergüenza, pero tengo dudas porque como ha llegado a tales extremos, pues no lo tengo del todo claro. Yo creo que sí se lo va a conceder, pero bueno, quizá lo que más le ha podido influir, más que lo del Consejo del Poder Judicial, es lo de los policías, ¿no? O sea, esos comunicados unánimes de todas las asociaciones de policías diciendo que, bueno, les está insultando, ¿no? Porque está poniendo en duda su profesionalidad. Quizá con eso no contaba. Claro, yo creo que ahí, no sé, si tiene, que yo espero que sí, ¿no? Pues una capacidad de raciocinio intacta, pues habrá visto que el concepto de pasarse de frenada, ¿no? Cuando tienes a todos los sindicatos policiales en tu contra. Porque claro, la cuestión aquí es que, o sea, precisamente porque tiene escolta la mujer del presidente, pues eso revela lo absurdo que es pensar que va a fugarse, precisamente porque es que tiene una escolta. Entonces, una escolta de la Policía Nacional, que no trabaja para ella, que trabaja para el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos movemos tanto en el terreno del absurdo con este tema que yo creo que la ley al final es sentido común. O sea, el derecho, pues, las normas que nos hemos dado entre humanos para convivir en sociedad, pero todo el principio fundamental detrás de los códigos jurídicos es el sentido común, ¿no? Entonces yo creo que por eso la actuación del juez Peinado en este punto
cae a ojos de cualquiera, ¿no? Porque esto se aparta del sentido común. Sí, las cautelares eran un disparate desde el principio. Yo, sinceramente, opino como tú. Me cuesta mucho creer que esté en mantenerla y no enmendarla y que le diga a Begoña Gómez que no puede viajar a la cumbre de la OTAN ni a la graduación de su niña porque teme que se escape. Es que me genera hasta risa, no puedo ni imaginármelo. Pero a la esposa del presidente del gobierno fugándose. Que le retiren el pasaporte. Si es que eso genera risa que le retiren el pasaporte. No, por eso digo que desde el principio las cautelares fueron un disparate absoluto. Un disparate absoluto.